Muy bien, vamos a resolver el ejemplo 6 del libro de Sullivan de álgebra y trigonometría. Encontrar los valores de una función para la función f determinada por f de x igual a 2x cuadrado menos 3x. Evalúa. Vamos a empezar a evaluar f de 3. Veamos, aquí tenemos f de x. Ahora me está pidiendo f de 3. Bueno, para resolver eso, lo que vamos a hacer es sustituir en la función f de x, en vez de x vamos a colocar el valor de 3. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: f de 3 va a ser igual a 2 por 3 al cuadrado menos 3 por 3. Evaluemos. 3 al cuadrado, 9. 9 por 2, 18. Menos 3 por 3, que es igual a 9. Démonos cuenta que f de 3 es igual entonces 18 menos 9, 9. Bueno, entonces ya tenemos el valor f de 3 es igual a 9. Bueno, vamos con la siguiente. Ahora nos están pidiendo en el inciso B f de x más f de 3. Muy bien, nosotros ya conocemos f de x. F de x es 2x cuadrado menos 3x. Ese es f de x, más f de 3 que lo calculamos anteriormente, que es igual a 9. Muy bien, entonces vean, f de x más f de 3 va a ser igual a 2x cuadrado menos 3x más 9. Nos queda un trinomio. Muy bien, entonces coloquemos la solución. Es 2x cuadrado menos 3x más 9. Bueno, ahora vamos con el inciso C. Nos están pidiendo 3 veces el valor de f de x. Muy bien, interesante esto. Muy bien, entonces 3 veces f de x va a ser igual a ¿quién? A 3 multiplicado por f de x, que es 2x cuadrado menos 3x. Es un producto. Muy bien, entonces multipliquemos 3 por 2x cuadrado, que sería 6x cuadrado, menos 3 por 3 sería 9x. Muy bien, entonces acabamos de definir 3 veces el valor de f de x, que es 6x cuadrado menos 9x. Ahora vamos con el inciso D. El inciso D me están preguntando f de menos x. Vean, f de menos x. Muy bien, quiere decir que en f de x voy a colocar en vez de x menos x. Entonces me quedaría de la siguiente manera: f de menos x es igual a 2. Vean, entre paréntesis voy a colocar menos x y lo elevo al cuadrado, menos 3 entre paréntesis menos x. Muy bien, ahora voy a evaluar. Acá, menos x elevado al cuadrado es x al cuadrado. Entonces me quedaría 2x cuadrado. Aquí, menos por menos va a quedar positivo, entonces me quedaría 3x. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Verdad que está sencillo? Entonces me queda aquí 2x cuadrado más 3x. Muy bien, ahora vamos con el ejemplo E. Nos están pidiendo menos f de x. Muy bien, tenemos la función 2x cuadrado menos 3x. Entonces, menos f de x va a ser igual a menos, vean, f de x, 2x cuadrado menos 3x. Muy bien, ahora operamos acá, este signo va a cambiar los signos de adentro, entonces me quedaría menos f de x es igual a menos 2x cuadrado más 3x, menos por más, negativo, negativo por negativo tenemos positivo. Muy bien, acabamos de terminar esta otra función, menos f de x, esa otra evaluación. Entonces sería menos 2x cuadrado más 3x. Vamos con el inciso F, que es f de 3x. Muy bien, entonces vamos otra vez. En vez de x, vamos a colocar 3x. Bueno, f de 3x va a ser igual a 2, entre paréntesis 3x
menos 3 por 3x. Operamos, entonces f de 3x es igual, perdón, aquí es elevado al cuadrado, entonces 3x elevado al cuadrado es 9x cuadrado. 9 por 2 sería igual a 18x cuadrado. 3 por 3 sería 9, entonces sería menos 9x. Bueno, entonces f de 3x sería igual a 18x cuadrado menos 9x. Ahora vamos con el inciso G. Nos están pidiendo f de x más 3. Y eso se mira más complicado. Veamos. Entonces, f de x más 3 va a ser igual a que en vez de x voy a poner x más 3. Entonces me quedaría 2 por x más 3 elevado al cuadrado, mucho ojo, menos 3 por x más 3. Ok. Ahora veamos, ¿qué voy a hacer? Primero voy a desarrollar potencias. ¿Se acuerdan la jerarquía de las operaciones? Primero potencias. Entonces, primero elevo al cuadrado. Ahí se acuerdan que por producto de notables, entonces me quedaría 2. Esto elevado al cuadrado, este binomio elevado al cuadrado es el primer término elevado al cuadrado, más, dependiendo del signo, 2 veces el primero por el segundo. Entonces, el primer término por el segundo, entonces sería 2 por 3, 6, por x sería 6x. Más el segundo término elevado al cuadrado, en este caso sería 9. Ahora aquí menos 3 por x sería menos 3x y menos por más sería menos 3 por 3, 9. Aquí multiplicamos por 2, entonces me quedaría 2x cuadrado, 2 por 6 sería igual a 12x y 2 por 9 sería igual a 18, menos 3x menos 9. Ahora voy a reducir términos semejantes, ¿verdad? Entonces 2x cuadrado no tiene semejantes. Muy bien, 12x menos 3x sería 9x positivo, más 9x, y 18 menos 9 sería igual a 9 positivo. Entonces, veamos, f de x más 3 es igual a 2x cuadrado más 9x más 9. Vean que tuvimos que desarrollar las operaciones indicadas por la función. Muy bien, ahora vamos a hacer el inciso h, que nos están pidiendo f de x más h menos f de x partido h, donde h tiene que ser diferente de 0, porque ustedes saben que cualquier número dividido dentro de 0 es un término indeterminado, o sea, no está definido, indefinido sería, ¿verdad? Entonces no hay solución para eso. Entonces por eso tenemos que aclarar que tiene que ser diferente de 0 el valor de h. Bueno, entonces resolvamos este problema. Primero que nada, vamos a poner f de x más h. Bueno, esto es colocar, en vez de x, vamos a colocar x más h. Entonces aquí sería 2 por x más h elevado al cuadrado menos 3 por x más h. Muy bien, menos f de x. Muy bien, voy a poner el valor de f de x, que es 2x cuadrado menos 3x. Muy bien, y esto está dividido dentro de h. Wow, esta operación está interesante, ¿la vieron? Muy bien, vamos pues, vamos. Elevamos esto al cuadrado, ya sabemos que esto es el primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, perdón, más 2xh más el segundo elevado al cuadrado. Muy bien, ahora multiplicamos menos 3 por cada uno de esos valores, entonces sería menos 3x menos 3h. Ahora le cambiamos signos acá por este signo menos, entonces sería menos 2x cuadrado más 3x, y todo esto dividido dentro de h. Multiplicamos 2 por esto y reducimos términos semejantes, entonces me quedaría 2x cuadrado más 4xh más 2h cuadrado menos 3x menos 3h menos 2x cuadrado más 3x
todo dividido dentro de h. Operemos términos semejantes. 2x cuadrado menos 2x cuadrado se cancela. Muy bien. 4xh, no tenemos otro xh, entonces lo dejamos 4xh. 2h cuadrado, no tenemos semejantes. 3x menos 3x se cancela y nos queda menos 3h dividido h. Veamos aquí arriba, tenemos h como, vean, h está en los tres términos. Factoricemos los tres términos con factor común h. Entonces metería h factor común de 4x más 2h, ¿verdad? ¿Sí? 2h cuadrado dividido h es 2h menos 3. Y esto dividido h, vean, h cancela con h, o dividido dentro de h se cancelan, y se puede hacer porque aquí es una multiplicación, entonces se cancela. Entonces nos queda que esto es igual a 4x más 2h menos 3. ¿Vieron? Aquí sí tuvimos que operar un poquito más. Entonces f de x más h, híjole, menos f de x dividido h es igual a 4x más 2h menos 3. Gracias.